Un fraterno saludo para toda nuestra comunidad de radioescuchas. Como siempre, un placer acompañarlos como todos los días martes en su programa Hablemos de Inclusión, hoy en su edición número 60. Y como siempre, un gusto poder estar con ustedes, como siempre agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una emisión más de este programa, saludando como siempre a toda nuestra fraternal audiencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, a nuestros amigos transportadores, tanto de nuestros amigos taxistas como nuestros amigos de las vans de transporte, nuestros amigos transportadores en este caso nuestros amigos transportadores de carga pesada, y también a nuestros amigos productores de los diferentes sectores productivos del municipio de Huasca, a las personas del sector de la área fructífera, de productores tales como arándanos, como fresas, duranos, entre otros espacios de producción que tiene el municipio. Un fraterno saludo para todos, también a nuestros compañeros y amigos docentes que nos acompañan también en este espacio. Un fraterno saludo para todas las personas en situación de discapacidad que también siguen este programa, y a toda la comunidad que como siempre nos acompaña, madres, padres de familia, familias, comunidad en general, presidentes de Junta de Acción Comunal de las 14 veredas y el casco urbano del municipio de Huasca y demás lugares. Un fraterno saludo para todos y como siempre una cálida bienvenida para todos ustedes, y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio radial los días martes. A continuación voy a dar inicio a la proyección para continuar donde hemos quedado hace exactamente 8 días. Hoy continuamos con la socialización y explicación del DUA, y asimismo, si en algún momento hay alguna pregunta con respecto a alguna de las áreas que se están explicando, pues con todo gusto será respondida dicha pregunta. Permítame un momento mientras proyecto pantalla, por favor. En este momento ya estoy empezando a compartir pantalla. Don Marlon, por favor, me confirma si su ya tiene visual de la pantalla, por favor. Gracias, Don Marlon. Bueno, hace 8 días estábamos tratando una área muy importante, y es cómo a través del DUA, que el DUA es Diseño Universal para el Aprendizaje, cómo el DUA aborda las discapacidades adaptando o generando estrategias curriculares. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que para que este proceso académico, que el currículo debemos entenderlo como el espacio inmaterial que a nosotros como docentes nos ayuda, en primer lugar, a conocer cuáles van a ser los temas que se van a impartir grado a grado, cómo también podemos generar mejores procesos o mejora continua para que estos puedan ser adaptativos. En este caso hablamos de hacer un currículo flexible. ¿Qué es el currículo flexible? El currículo flexible lo entendemos como un conjunto tanto de áreas académicas de enseñanza disciplinaria común de acuerdo al grado donde se encuentre el aprendiz. También a través del currículo nos dice qué materiales se pueden emplear. También nos habla de la importancia del personal humano que está involucrado en este proceso de enseñanza y aprendizaje, y también es muy importante que las adaptaciones que se hagan en ese currículo
respondan de la mejor manera a la diversidad propia de el aprendiz o educando. ¿Por qué? Porque como nosotros lo conocemos de manera pues general, el currículo, el currículo, nunca va a haber un currículo diseñado única y exclusivamente para la población diversamente hábil, sino que únicamente va a haber un currículo general para todos los estudiantes. En este caso, ¿qué cambia en el currículo flexible? El cambio que se realiza en el currículo flexible es ver cómo podemos realizar las adaptaciones pertinentes para garantizar ese proceso de aprendizaje y que los estudiantes diversamente hábiles o con algún trastorno de aprendizaje o alguna dificultad de aprendizaje puedan superar estas mismas dificultades o barreras de aprendizaje y que por medio de esto se pueda diseñar y actuar de la mejor manera para garantizar el aprendizaje tanto del aprendiz en condición de discapacidad, pero también de sus pares o compañeros regulares que no presentan ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque el currículo fue diseñado pues para atender como tal a una población de estudiantes y en este caso tiene en cuenta la diversidad. La diversidad podemos entenderla como un conjunto que hace que cada ser humano seamos diferentes, es decir, diferentes ya sea por nuestra forma de pensar, actuar, sentir, también de adquirir los conocimientos, porque todos somos diferentes. Unas personas podemos adquirir los conocimientos tal vez de una manera más rápida, otras personas necesitan un poco más de tiempo para generar estos aprendizajes, pero lo que busca el currículo es poder atender las diversas necesidades y requerimientos de todos y que por medio de esto se pueda dar un proceso armónico de aprendizaje donde se busque garantizar y enriquecer ese gran derecho que tenemos a la educación, pero también al aprender a poder desarrollar nuestras capacidades humanas, sociales, académicas y sobre todo poder aportar a que no se vea en este caso a la educación o en este caso a la escuela como una entidad la cual no está buscando evolución, porque sí, claro que se está buscando, solo que también hay que conocer las características propias de cada uno para intentar adaptarnos y que se reduzca ese nivel de abandono o de deserción de los estudios por causa de no hacer las adaptaciones pertinentes que permitan a la persona llevar a cabo su proceso académico de la mejor manera posible. Y en este caso en el DUA, como lo mencionábamos, dentro del proceso del currículo, porque el currículo está en general, el currículo podemos definirlo como la carta de navegación, la carta principal que todas las instituciones de educación pues también deben usar cuando sea necesario hacer adecuaciones, porque el currículo lo usamos siempre en todos los procesos académicos y como lo vemos él nos habla de que deben haber unos objetivos, unos métodos, unos materiales y una evaluación. A través de lo que se busca en el espacio del currículo es que estos espacios anteriormente suscitados se pueda ver y responder a la diversidad de cada estudiante. Entonces, por ejemplo, en objetivos. El objetivo, por ejemplo, si estamos en un grado primero, va a ser que el estudiante aprenda, por ejemplo, en matemáticas, a sumar y a restar, que sería la competencia que se espera que él adquiera en su proceso académico. También tenemos otras áreas que también pues ellas mismas esperan que el estudiante adquiera esas competencias. Por ejemplo, el área de español, que el estudiante ya pueda conocer de manera correcta cuáles son, cuáles son las letras del abecedario, cómo se también empezar a generar ese proceso para generar el proceso lectoescritor, porque es cierto que este proceso también lo iniciamos desde grado transición, pero pues en grado primero ya empieza a reforzarse con las competencias, porque lo que aquí se busca es que tanto empiece a haber un proceso escrito, pero también un proceso lector que le permita empezar a acercarse a áreas como la lectura,
también el dictado y otros espacios que son de vital importancia para garantizar aprendizaje. Así que lo que busca el currículo es, claro que sí, busca como siempre, cumplir esos objetivos o metas de aprendizaje. Los métodos pueden variar, es decir, que si nosotros como docentes, y también esto pues también está dirigido a los padres de familia, si nosotros tanto como docentes y como padres de familia vemos que por algún motivo el método y también el método y los materiales no están de pronto siendo suficientes o pertinentes, se puede generar aprendizaje con otros materiales o otras metodologías. Es decir, si vemos que el estudiante por algún motivo no tiene toda la competencia de lectoescritura, pues vamos a tener que empezar a ver si de pronto hay algunos signos de alarma para poder determinar si de pronto se requiere que ese estudiante pues sea enviado a su EPS para una valoración médica, porque aquí hay que aclarar, nosotros como docentes, nosotros no podemos diagnosticar, nosotros lo que podemos hacer es sí ver de pronto, como lo decimos, algunos signos o señales de alarma, y con esto pues poder brindar el aviso pertinente para que los padres de familia pues puedan llevar al estudiante a su EPS y determinar si de pronto es algún tipo de trastorno de aprendizaje u otras características que el médico pues sí podrá determinar de manera correcta y dar un diagnóstico, y por medio de este empezar a generar el acompañamiento pertinente desde el área educativa. Como vemos, lo que busca el DUA es que esas dificultades que se presentan puedan generar estrategias y adaptaciones para que las personas con discapacidad también puedan adquirir esos aprendizajes y enriquecer ese proceso social, académico que desarrollamos en los diferentes espacios de nuestro quehacer pedagógico como docentes. Aquí lo que se busca es que el currículo pues, responda a la diversidad de todos. Así que si necesitamos adaptar el currículo, cuando nos referimos a adaptar, nos referimos es a que se va a enseñar lo mismo, solo que vamos a emplear de pronto algunos materiales o algunas estrategias diferentes, pero el tema que se va a enseñar en sí es el mismo, solo que de pronto vamos a tener a nuestra disposición unos materiales adicionales, o los docentes vamos a generar algunas estrategias adicionales para que se pueda generar ese proceso de aprendizaje, pero en sí los contenidos van a ser los mismos, porque anteriormente se tenía la concepción errónea de que a un estudiante con discapacidad no se le enseñaba lo mismo que a sus compañeros que no tenían discapacidad. Esto es completamente erróneo, ya que sí se enseñaba lo mismo, solo que a través del diseño universal de aprendizaje y sus características, lo que él nos pide es que se debe sí buscar enseñar como primera medida, que se enseñe las mismas materias, los mismos contenidos, las mismas áreas, pero con, con el valor agregado de poder llevar a cabo un proceso por medio del cual se brinden adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan mejorar su participación, pero también podemos utilizar estas rutas para aplicarlas en el aula con los demás estudiantes que no tienen discapacidad, pues también por un lado para generar un proceso de empatía y también para enseñarles a ellos pues otras formas de aprender, y que el aprendizaje no solo se debe centrar en una vía, sino que tenemos diversos medios o métodos para poder aprender. Lo que también busca estas adecuaciones es que todos los estudiantes se pueda atender de la mejor manera. Y lo que aquí se busca es que el currículo flexible se realiza cuando el currículo en general, es decir, el mismo currículo del que hablábamos hace un momento, cuando vemos que de pronto el material, la metodología no está cumpliendo su propósito y que necesitamos adaptarla para responder mejor a las necesidades de la población diversamente hábil, pero también a la demás población que tenemos presente en nuestro aula, pues se debe generar. ¿Para qué? Para que por medio de estos procesos, ya sean de tipo
educativo, también de tipo terapéutico u otros, se pueda generar ese proceso para que a través del DUA se puedan generar esos procesos para mejorar esa adquisición de conocimientos y generar que todos los estudiantes podamos estar incluidos dentro del contexto del aula. Y en este aspecto es muy importante tener en cuenta que si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, a mirar los precedentes históricos en Colombia, hace, por ejemplo, alrededor de 30-35 años, teníamos era un principio para la población en situación de discapacidad que se llamaba el principio de integración. Que integración, como lo dice su propia palabra, era que al estudiante sí se le daba una matrícula, pero esta integración era solo darle una matrícula y decir que estaba inmerso en el proceso educativo, pero al mirar las realidades que le presentaban en aquella época, muchas veces ocurría que docente, muchas veces el docente de aula regular, al no tener los conocimientos o las estrategias propias para atender a un estudiante con algún tipo de discapacidad, pues muchas veces simplemente se le daba la matrícula, el estudiante llevaba un papel asistencialista, es decir, pues que sí, claro que asistía al colegio, pero muchas veces al estudiante se le dejaba tal vez a un lado, se le podía dejar al fondo del salón, en una esquina del salón, y pues no se le permitía interactuar mucho con sus compañeros que no tenían ninguna discapacidad, con sus pares regulares, y que pues lo que buscan ahora estas normativas que tenemos actualmente, por ejemplo lo que tenemos en el decreto 1421, porque tanto el DUA como el PIAR pues tienen mucho que ver, porque esos fueron implementados en el decreto 1421 de 2017, que es el decreto por medio del cual se garantiza la educación inclusiva en el país, desde el nivel preescolar hasta el grado 11, ya que para otros niveles educativos pues hay otras normas, pero lo que busca también el decreto 1421, porque aquí es importante tenerlo y traerlo a colación, porque el 1421 es la carta de navegación sobre el cual podemos definir al DUA como lo dice, como un diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que busca es que todos los estudiantes puedan aprender. Pero si por el medio del DUA el estudiante no alcanza esas competencias, pues en este caso entraría a generársele un plan individual de ajustes razonables, que el plan individual de ajustes razonables, como su propio nombre lo indica, conocido como PIAR, lo que éste busca es poder responder a la diversidad individual del estudiante de manera más personalizada y adaptativa, buscando que él pueda llegar a alcanzar esas competencias necesarias. Y en cambio, el DUA, al ser diseño universal de aprendizaje, lo que busca es que si por medio del DUA un estudiante en situación de discapacidad puede aprender con el DUA, que el DUA pues es una estrategia diseñada para todos, que lo puede hacer por este medio, pero si vemos que el DUA no es efectivo, pues para eso tenemos el PIER, como anteriormente se explicó. El DUA nos hace una invitación muy importante y es que se deben garantizar los aprendizajes de todos, tanto de los estudiantes que usen o no usen tecnologías. Aquí es importante tener en cuenta un aspecto del DUA, y es que el DUA se propuso a través de la implementación de tecnologías, debido a que se ha podido comprobar que cuando se hacen procesos de manera activa, basados en TICs o en tecnología de información y comunicaciones, ya sea por medio de un equipo de cómputo, por medio de un celular, por medio de una tableta, pues se ha podido mejorar esos aprendizajes y potencializar el aprendizaje de estudiantes en situación de discapacidad y también de sus compañeros regulares, porque la tecnología pues muchas veces es el proceso más llamativo. Encontramos pues una infinidad de recursos de manera online, es decir, en la web, y por lo tanto pues encontramos también que el diseño universal lo que busca es que también la tecnología se convierta en una aliada y que no solo por ejemplo esté presente en la clase de tecnología informática, sino que también
Si es necesario empezar a trabajar con estudiantes diversamente hábiles y con sus compañeros regulares para enseñarles algún tema y que se considere que la tecnología puede ingresar al aula y estar como factor de transformación del aprendizaje, puede llevarse a cabo, ya que por medio de la ciencia del aprendizaje pues se ha demostrado que a través de la tecnología se puede flexibilizar este proceso y que este se convierta en un proceso mucho más ameno, diverso y sobre todo que busque responder a las diferentes necesidades, intereses y características de cada uno y también sobre todo poder aprender de maneras y vías pues diferentes a qué, diferentes a las tradicionales y que se puede aprender por medio de estos recursos que nos permiten una gran adaptabilidad de los recursos y también pues un interés mayor por querer aprender. Es importante, claro que la tecnología construye un importante proceso de cambios, no solo en aspectos ya sean económicos, sociales, culturales, sino que también cada estudiante requiere desarrollar unas habilidades o competencias que todos los seres humanos desarrollamos, ya que nosotros cambiamos en diversos aspectos. ¿Por qué? Porque como seres humanos, pues nosotros tenemos aspectos tales como una cultura propia, dada por el lugar de donde provengamos, pero también vamos generando un aspecto que es un aspecto de la cultura general o identidad propia nacional, que es con la que todos los ciudadanos de un país nos identificamos, a pesar de que seamos de diferentes regiones o departamentos de un país, pues tenemos una cultura general y lo que se busca es eso, que también por medio de la tecnología se pueda entender el gran enriquecimiento que tienen las diversas culturas presentes a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional y que también desde ahí podamos empezar a construir una cultura colectiva y social que nos permita entender cómo por medio de la tecnología podemos realizar una mejor comprensión de la cultura, pero también que podemos aprender de cultura sin necesidad de que la tecnología esté involucrada. También es importante aclarar que la tecnología no es la única herramienta que está considerada como la única forma de implementar el DUA, ya que los docentes podemos tanto implementar tecnologías en unos momentos, pero también podemos emplear algunos otros materiales en momentos adecuados, es decir, podemos crear un sistema híbrido que combina tanto unas cosas de un modelo o de un sistema como otras que combina otras de otro sistema, es decir, por ejemplo, por medio de la tecnología podemos generar un proceso de aprendizaje, por ejemplo, para que el estudiante conozca las letras de el abecedario por medio, por ejemplo, de juegos lúdicos que le permiten a él empezar a identificar las letras, sea por sonidos, por formas, por colores, que él pueda empezar a identificar, por ejemplo, estas letras, estos caracteres, y que él pueda garantizar su aprendizaje. Pero también, si se considera que el estudiante pues también debe aprender, por ejemplo, el abecedario por medio de otras estrategias, ya lo puede ser por ejemplo una sopa de letras, una lotería u otros medios, claro que se pueden usar, porque el DUA lo que busca es darnos a los docentes, podemos decirlo así, una libertad pues para poder analizar cuál es la mejor herramienta que nos permita a nosotros responder a esa diversidad y por medio de esto poder adaptar el aprendizaje de todos. Y aquí también la tecnología pues nos hace una invitación muy importante y es que si todos queremos aprender a encontrar que todos somos diversos y sobre todo a contextualizarnos y a aprender cómo de pronto cuáles son las situaciones que experimenta la otra persona, es decir, ponernos en el lugar del otro, también podemos crear algunos entornos como para concientizar a los estudiantes de cómo de pronto se llevan algunos procesos de su compañero y también, claro, ellos cómo pueden apoyar. Porque en este proceso educativo, los docentes sí, claro que sí, somos un actor de transformación en el proceso educativo, pero también se debe tener en cuenta los conocimientos que tienen nuestros estudiantes y también
que ellos pueden aportar a fortalecer ese proceso comunitario que entre todos desarrollamos, ya que también es un propósito de la educación. Todos como sociedad nos desarrollemos de manera conjunta e intelectual, pero también que entendamos que cada ser humano pues somos distintos en algunas cosas, pero que más allá de esas diferencias, ya sea por, bueno, por el lugar de procedencia de la persona, también por su cultura o por otros aspectos, lo que se busca es que todos nos integremos como seres humanos, ya que el ser humano pues es un ser social y por lo tanto, por ser un ser social, por eso nosotros tenemos las características y las herramientas que tenemos para poder socializar con otros individuos y buscar así crear una identidad tanto propia, pero también crear una identidad, en este caso comunitaria y cultural, para poder generar procesos de comprensión y de conocimiento del ser humano en todas sus etapas y procesos. Así que lo que el DUA busca es, como tal, generar que todos podamos aprender, tanto ya sea por medio de ayudas tecnológicas o por medio de otros recursos, para que la tecnología no solo se considere que es la única vía, sino que la tecnología se tenga presente sí, si es necesaria y si se considera que se requiere para mejorar el proceso de aprendizaje. En este aspecto nos habla algo muy importante y es que la tecnología necesita también verse dentro del currículo, es decir, cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar y si nosotros como docentes vamos a implementar tecnología, buscar porque cuál va a ser la estrategia que la tecnología nos va a ayudar a alcanzar, cuál va a ser la competencia, cuál va a ser el logro y también que se tenga en cuenta este aspecto de cómo podemos aprender. Por ejemplo, aquí hay algo muy importante y es que la tecnología no se debe considerar, como lo mencioné, como un único camino, pero también buscar que esta tecnología nos ayude a alcanzar esos objetivos y también que haya algo muy importante y es que cuando se requiera, si hay un estudiante que por su condición necesita tal vez métodos aumentativos o alternativos, en este caso hablamos de sistemas aumentativos y alternativos o los sistemas SAT como son conocidos. ¿Cómo podemos definir estos sistemas? Estos sistemas podemos definirlo como el sistema alternativo cuando la persona por su misma diversidad o condición no puede de pronto establecer la comunicación de manera oral como en este momento por ejemplo nosotros lo estamos haciendo, pero que si se implementa por ejemplo una tecnología con un intercomunicador y un equipo de cómputo, la persona puede comunicarse con su medio, por ejemplo por medio de la escritura asistida por voz, que esto nos serviría por ejemplo para que la persona pudiera realizar acciones tan básicas como por ejemplo saludar, como por ejemplo pedir un favor, pedir cualquier otra interacción que él necesite, porque los sistemas alternativos son los que se utilizan cuando la persona por su condición de pronto no puede hacer uso, ya sea por un trastorno de voz y habla, también sea por un trastorno físico u otros, de que la tecnología sí se puede implementar para que se brinden esos canales comunicativos que son muy importantes, porque nosotros nos damos cuenta, nosotros como seres sociales desde nuestros primeros años de vida, pues cuando no tenemos el lenguaje desarrollado, nosotros cómo nos comunicamos, como lo hacen, por ejemplo, los bebés, que cuando el bebé, por ejemplo, le duele alguna parte de su cuerpo, él cómo comunica ese dolor, lo comunica por medio del llanto, lo comunica por medio de tal vez de sentimientos como la tristeza, de pronto la falta de actividad o hiperactividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eso, que los seres humanos buscamos los canales para podernos comunicar
con otros individuos de nuestra misma especie, porque somos seres sociales. Pero por ejemplo aquí, si nos damos cuenta, si viéramos que en momentos tempranos que el proceso de aprendizaje está siendo muy lento y que de pronto la persona no maneje, por ejemplo, procesos orales o que él intente comunicarse pero que no pueda de pronto expresarlo y que solo pueda tratar como de expresarse por algunos movimientos, es decir, en su garganta, es decir, como sonidos, pero que no pueda comunicarse de manera oral, que solo pueda hacer algunos sonidos, pues podría también tener un trastorno de voz y habla, él lo digo, él también, porque como lo digo, nosotros de docentes no podemos diagnosticar, si nosotros podemos dar las alertas o síntomas de alarma, como se le conoce, pues para que se genere el proceso médico y poder llevar a cabo esta estrategia. Volviendo de nuevo a nuestro proceso, es importante tener en cuenta las estrategias que nos permitan que adaptemos las tecnologías asistidas durante los diferentes procesos de aprendizaje. Es decir, si un estudiante necesita una tableta para comunicarse, porque por medio de su expresión, por medio de la expresión oral, no puede lograrlo, porque tiene un trastorno de voz y habla que se lo impide, pero que a pesar de esto, a él se le brindó un proceso de acompañamiento, también un proceso de habilitación y que por medio de este logró aprender de pronto a manejar la tableta, es decir, que él no se va a comunicar por lenguaje oral con nosotros, pero que si nosotros necesitamos comunicarnos con él, por ejemplo, podemos escribirle la información en la tableta y asimismo que él también nos brinde información porque a pesar de su condición, pues él aprendió a leer y a escribir por otras vías, perfectamente se pueden tener en cuenta estas tecnologías asistidas cuando se requieren para garantizar estos procesos porque las tecnologías asistidas, cuando son de carácter permanente o temporal, en este caso una asistencia permanente es la que siempre se requiere tener el insumo electrónico para poder llevar a cabo el proceso. Pero también si el estudiante puede comunicarse, por ejemplo, por medio de la tecnología y también por medio de manera escrita, un ejemplo, por ejemplo, que él pueda, a pesar de que no se puede comunicar de manera oral, sí puede pronto comunicarse por medio de la tinta y el papel, es decir, por medio de la escritura tinta y el papel, o también por escritura por ambas modalidades, tanto a tinta como por medio de métodos aumentativos y alternativos que se puedan hacer. ¿Para qué? Para que se genere procesos de aprendizaje. Los estudiantes que requieren estas adecuaciones dentro de la educación inclusiva también serán bienvenidos, recibidos y acogidos y tendrán las mismas garantías que sus demás compañeros en estas condiciones y por medio de esto se buscará adaptar el currículo, adaptarlo solo a brindarle mayores herramientas por medio de las cuales él pueda aprender y adquirir ese rico conocimiento. También lo que se busca es que todas las personas que por medio de diversas estrategias se busquen canales de comunicación, como por ejemplo cuando la persona es sorda y que de pronto en su institución educativa no hay intérprete de lengua de señas, pero que a pesar de esto la persona puede comunicarse por medio de español escrito, sea con sus docentes o con sus compañeros, lo puede hacer. También algo muy importante es que actualmente en el país contamos con una aplicación desarrollada por el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, la cual nos permite comunicarnos de una manera más fácil con personas que se comunican por medio de lengua de señas que tengan ya sea una disminución auditiva total, una disminución auditiva media o una pérdida total de la audición u otras características que permiten que la persona deba comunicarse por medio de lengua de señas colombiana si en caso de que no hubiera intérprete. Nosotros como estrategia y de pronto las personas que no estamos todavía tan capacitadas en lengua de señas, porque para aprender lengua de señas es un proceso muy interesante
Así como adquirimos el idioma español, también para adquirir la lengua de señas, que también es un idioma oficial del país que está ratificado por ley, tenemos que cuando el docente de pronto pues no puede tener algunos conocimientos de lengua de señas, pero tampoco va a comprender todo porque él no es experto en el área, podría usar aplicaciones tales como el centro de relevo, que es una estrategia por medio de la cual personal experto del Ministerio de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones le brindará el apoyo por medio de herramientas tecnológicas que deben tener una cámara para que por medio de esto la intérprete pueda tanto traducirle o brindar asistencia tanto a la persona que se quiere comunicar, es decir, la persona en este caso que va a ser el receptor y también el emisor para poder comunicar por medio de lengua de señas la información que están dando ambas partes. El DUA que se generó, ¿para qué? Para que todas las personas logremos los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera óptima y también poder generar esos resultados y que por medio de estos se dé ese proceso de aprendizaje buscando que esos procesos se puedan llevar a cabo por medio de unas estructuras adecuadas por medio de las cuales se busque responder. El DUA también se concibe como una investigación constante porque este diseño universal salió de un proceso de investigación académica y activa buscando que este proceso que va entrelazado o coordinado de manera interdisciplinar, es decir, que varias áreas del conocimiento trabajan de manera grupal o conjunta para poder generar estos procesos, encontramos que a través de la neurociencia, las ciencias de la educación y la psicología, que estas son pues tres áreas conjuntas, la neurociencia la debemos entender como el estudio de la área de la neurología, que es la que se encarga de estudiar cómo se llevan a cabo y cómo se realizan las conexiones neuronales que todo ser humano tenemos, porque gracias a estas conexiones neuronales es por medio del cual todos podemos aprender a lo largo de nuestra vida y cada vez que aprendemos algo nuevo, pues se van generando unas conexiones neuronales que nos permiten adquirir un determinado conocimiento. También las ciencias de la educación juegan un papel fundamental, ya que a través de la pedagogía, la didáctica y otras áreas del conocimiento, que la pedagogía la podemos definir como el proceso por medio del cual los docentes llevamos a cabo nuestro proceso tanto de enseñanza y de aprendizaje y cómo lo transmitimos a nuestros estudiantes, y también otro proceso que es el proceso de la didáctica y la lúdica es por medio de cuáles son las herramientas o procesos que nosotros buscamos enseñar ese aprendizaje a nuestros estudiantes. También tenemos que en este caso la psicología cognitiva estamos en un constante proceso de manera conjunta para que a través de la psicología cognitiva, que es el área de la psicología, la cual nos ayuda a determinar cómo se llevan a cabo los procesos mentales, sociales u otros, poder entender que estos procesos van a desarrollarse en la zona del desarrollo próximo, o conocida como la ZDP, buscando que se pueda generar esos procesos para enriquecer el aprendizaje, porque esta zona del desarrollo próximo es la que nos ayuda a ir generando esos procesos de interacción, de aprendizaje y de interrelación con otras personas, y por lo tanto también que podamos ir alcanzando estos procesos educativos. Dentro de estos procesos tenemos autores del área de psicología, pero también docentes, tales como lo son Jean Piaget, que es un psicólogo, que fue un psicólogo suizo, que nos explicó cómo el estudiante aprende a través del hacer, del conocer, y cómo éste puede enriquecer sus conocimientos por medio de la interacción
con sus compañeros. Luego tenemos a Leo Vygotsky, un pedagogo ruso, que lo que buscó en su momento fue que nosotros, como seres humanos, nosotros también vamos a aprender de una manera basada en comunidad. En este caso, su teoría y postulado, él lo definía como la estrategia por medio de la cual todos los seres humanos también aprendemos unas determinadas características, condiciones y también que influyen en su proceso de aprendizaje es cómo nosotros también podemos aprender a través de de la comunidad o de los entornos donde nosotros vivimos, nos desarrollamos y convivimos por medio de esa comunidad, pues también podemos aprender, en este caso porque Vygotsky nos proponía un aprendizaje basado en comunidad. Y los autores como Brunner, como Rousse, como Wood y como Bloom también adaptaron por unos procesos similares. Tanto unos autores tomaron la teoría de Jean Piaget y otro el de Vygotsky para poder entender las diferencias que tenemos individualmente todos los seres humanos, que en el proceso de aprendizaje estas diferencias no son ajenas, y también como desde la teoría de Leo Vygotsky se enfatizó uno de los puntos en el DUA, que es la importancia de los andamiajes en los procesos graduales. Que para qué es importante este andamiaje lo podemos entender como, como una semilla. Que luego que nosotros tenemos una semilla, la plantamos, la regamos, pues esta semilla, si le damos un constante cuidado y también la vamos fortaleciendo, tanto con insumos tales como lo puede ser pues el respectivo, tal vez los abonos que requiera, que también obtenga los nutrientes que requiere de la tierra donde se sembró, y que también el líquido, el vital líquido como lo es el agua, pueda irse sembrando esa semilla y que poco a poco con los cuidados esta semilla vaya empezando a generar su proceso de crecimiento, de desarrollo y que llegue a tener un fruto. Es un proceso que podríamos explicar así como un proceso, como una semilla. La educación es esto mismo, la educación es una semilla en la cual los docentes, pero también los padres de familia tenemos la misión de plantar esta semilla y de buscar que esa semilla esté y esté plantada en un terreno fértil como es el proceso del aprendizaje desde los primeros años de vida del infante y a través de su desarrollo cognitivo, social, mental, que busque que estas estrategias se lleven a cabo por medio de ese proceso. Es decir, la semilla va a ser el aprendizaje, la tierra va a ser, en este caso, nuestros educandos, por ejemplo, el abono para esa tierra va a ser las bases del conocimiento que nosotros necesitamos impartir. El agua podemos definirla como las vías por medio de las cuales esta semilla va a desarrollar su proceso tanto de crecimiento, desarrollo, germinación, y que luego posteriormente va a convertirse poco a poco en una planta, sea la que sea pues su especie. Y aquí a lo que nos referimos es que la educación es el camino por medio del cual todos podemos aprender, por medio del cual todos nos desarrollamos. Pero para que esa semilla de fruto, debemos también buscar entender las condiciones de cada uno. Y nosotros como docentes y también los padres de familia, debemos ser ese factor también motivacional, esa agua que permita que los estudiantes adquieran esos conocimientos y sobre todo entender que en algunos momentos sí pueden haber procesos de tal vez de frustración, pero que esto es algo importante del proceso, también atender estos procesos de frustración
y cambiar el no puedo por el sí puedes, por el sí vales, por el sí lo puedes lograr, por el sí lo puedes hacer, porque todas estas palabras siempre van a tener una repercusión muy importante en la vida, no solo en la vida estudiantil, sino a lo largo de toda la vida del desarrollo humano, que es también a lo que nosotros buscamos apuntar. Esta explicación, como lo expliqué de la semilla, pues fue una explicación, esta explicación es propia, esta es una concepción propia y personal mía, que es como yo considero pues la educación para todos los estudiantes, como una semilla que debe pasar por unos pasos para que ésta germine, para que ésta dé fruto y sobre todo para que sea una planta robusta que pueda estar en constante proceso de evolución y de mejora para llevar a cabo ese proceso social y activo como lo es la educación y que por medio de la educación se desarrollen otros procesos de crecimiento personal, académico, humano, comunitario y social que impacten las realidades de sus lugares o territorios. Y aquí nos dice algo muy importante, que es que, por ejemplo, para el aprendizaje de cualquier categoría o tipo, lo debemos llevar a cabo o concebirlo como un proceso en el cual vamos a desarrollar diversas estrategias y vamos a aprender, por ejemplo, a llevar a cabo nuestros procesos educativos de una manera correcta, asertiva, como lo es. La educación es un proceso que se desarrolla en diversos escenarios y que se desarrolla tal vez poco a poco y es un proceso así como lo puede ser un proceso como el de aprender a caminar o el proceso de montar bicicleta, por ejemplo, sin ayuda. Y en este caso, pues aquí lo que nos dice es el proceso educativo se va a ir llevando a cabo en unos escenarios, en unos espacios, pero cada persona va a necesitar un tiempo específico para adquirir ese aprendizaje o esas nociones para poder llevar a cabo ese proceso. Y la neurociencia la podemos definir como el proceso de llevar a cabo una estrategia para que se pueda garantizar. Entonces la neurociencia la podemos definir como un conductor a nivel, a nivel neuronal que permite transitar ese camino del aprendizaje y que es muy importante que a través de las neurociencias pues se pueda tener en cuenta ya sea como esa conducción o ese pilotaje para adquirir esos conocimientos. También la investigación de los principios basados en DUA es que esto se fundamenta a través de la neurociencia moderna y los tres principios básicos están construidos desde el conocimiento que tenemos almacenado en nuestros cerebros que se que se dividen en tres categorías de acuerdo al DUA de aprendizaje que son estrategias de reconocimiento, estrategias efectivas y también cómo poder llevar a cabo estos procesos. El DUA tiene tres pautas o tres principios que son múltiples formas de reconocimiento, múltiples formas de representación y múltiples formas de acción y expresión. Y por último, con la número 4, es cómo se lleva a cabo el proceso afectivo para garantizar ese aprendizaje. Porque es muy importante que se tenga esto en cuenta de las múltiples formas de representación, porque todos podemos aprender, pero cada uno tenemos unas habilidades que nos permiten adquirir estos conocimientos por medio de diversas vías. Es decir, un estudiante puede aprender los mismos conocimientos de su compañero. Un ejemplo es, por ejemplo, si a él le pedimos que nos explique qué aprendió de una lectura, por ejemplo, él nos puede explicar la lectura a través de un dibujo, de una pintura. También otro estudiante nos puede explicar lo que aprendió a través de una canción, de un poema. Y lo que aquí se busca es que cada estudiante pueda adaptar ese conocimiento a la forma que él más fácil tenga para poder representar esta información y que él la pueda dar y conocer al mundo y por medio de esto poder generar procesos de aprendizaje y enseñanza pues en primer lugar más activos, más específicos y sobre todo que nos permitan ver que el aprendizaje no es un proceso lineal donde todos debemos de pronto representar la información de la misma manera, sino que tenemos diversos caminos, diversas vías y que se deben explorar estas vías para que
la información y la expresión se pueda dar, es decir, ese conocimiento de saberes se pueda transmitir a otras personas por medio de las habilidades que tengan un mayor nivel de desarrollo y por medio de estas buscar que el proceso académico sea un proceso exitoso, activo y pertinente y que responda a las necesidades de cada uno. Y por último, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros, tanto como docentes, pero también para los padres de familia, veamos que de pronto hay algún área, alguna materia, algún tema que sea difícil para, para el estudiante, lo primero que debemos hacer es primero pues darles espacio de la fraternidad, ese espacio de la comprensión, del entendimiento y también buscar escucharlo a él de pronto porque no entiende el tema, intentar comprender que en este proceso de aprendizaje no es un proceso fácil porque puede ser que las cosas que para algunas personas sean fáciles, para otras nos pueden dificultar un poco y siempre va a haber este proceso, que van a haber personas que pueden desarrollar su proceso un poco más rápido, pero también vamos a ver personas que vamos a requerir un tiempo prudencial para poder aprender a manejar dicha competencia. Entonces lo primero es la empatía de los padres. No siempre es porque un estudiante no quiere hacer las cosas. Puede ser que a veces no las entiende o que se siente desmotivado, porque esto es muy importante. La parte efectiva también influye sobre lo académico y aquí lo que buscamos es también entender eso, recordar que nosotros también pues fuimos estudiantes, que no en todas las materias pues fue fácil para nosotros, que todos tuvimos de pronto alguna materia que nos tomaba un poco más de tiempo, nos fue un poco más difícil comprenderla, pero lo que aquí también se busca es eso, que tanto padres y docentes buscamos tener esa empatía de entender, pues también a veces cuando hay unos procesos, sí, de tristeza, de frustración, no de pronto suprimir o tratar de decirles a los niños, a los jóvenes que estos procesos están mal, porque no, también como seres humanos creo que necesitamos tal vez desahogarnos internamente, sacar como esas tristezas a flote, y sea por el medio que sea, pues tratar de entendernos pues comprendidos, porque esto es un proceso en la vida, no solo en la educación, uno va a tener frustración en la vida por diversas cosas y en este caso pues en los niños, en los educandos, pues va a ser su proceso académico, va a ser algo que a veces va a tener algunos procesos altibajos emocionales y que nosotros debemos buscar atenderlos y comprenderlos para que ellos no se sientan solos y que ellos también nos puedan dar a conocer pues sus preocupaciones y de pronto a través de conocer estas preocupaciones poder identificar dónde está de pronto la problemática o la dificultad para poder ayudarlos de una manera más activa e innovadora, tanto desde la parte académica, los docentes que estamos llamados a este proceso, pero también los padres de familia, para que podamos apoyar y fortalecer esos procesos también emocionales que como todo humano tenemos y que no debemos olvidar que todos tenemos estos procesos específicos. Así que les agradezco a todos nuestros oyentes su amable atención el día de hoy a este su programa número 60 de Hablemos de Inclusión. Asimismo les recuerdo que cualquier persona que quiera comunicarse conmigo puede hacerlo a través del número celular 350-453-2273 y también se puede comunicar al correo hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Vuelvo a repetir el celular y el correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo fuera de micrófonos. El número celular es el 350-453-2273 y al correo hablemos de inclusión huasca2022@gmail.com. Como siempre, les agradezco a todos su amable atención y escucha este programa. Espero que la información tratada pues haya sido lo mayormente comprensible, ya que pues este es un tema sí un poco largo, pero que también es muy importante explicarlo y buscar que toda la comunidad pueda estar involucrada en estos procesos, que fue con el propósito con el cual se creó este programa, que pues ya este año, si el Padre Celestial y las condiciones nos lo permiten, ya estaremos exactamente este año cumpliendo ya 2 años al aire, en diciembre de este año, exactamente un 3 de diciembre, si el Padre Celestial nos permite llegar a esta fecha.
y asimismo esperando que este programa fortalezca y llegue a los diferentes lugares de nuestra geografía nacional. También recordarle a nuestros oyentes dentro del departamento de Cundinamarca que este es uno de los únicos programas que hay del tema de inclusión alrededor de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Y asimismo, pues agradecerles a todas las personas que nos escuchan. Un saludo muy especial para todos, a todos nuestros oyentes a través de la geografía nacional. Un saludo para todos desde el municipio de Huasca, Cundinamarca, en el oriente del departamento de Cundinamarca, en la provincia del Guavio. Un fraterno saludo para todos ustedes y muchas gracias por su comprensión, su ayuda inestimable, su escucha y sobre todo su interés por esta causa tan importante como lo es la inclusión social para las personas en situación de discapacidad, sus familias y demás contexto social al cual todos estamos llamados a participar como seres humanos y actores activos de construcción social. Muchas gracias a todos y unas bendiciones para todos, agradeciéndole al señor alcalde Omar Javier Cifuentes Romero por este espacio y como siempre a usted, señor Marlon, por su colaboración y ayuda, también a la Secretaría de Gobierno Yuli Ramírez y al demás equipo de trabajo que conforma el equipo de Chester. Muchas gracias a todos y un excelente resto de día para todos y muchas bendiciones y una muy buena semana también para todos. Muchas gracias.